Buenas tardes. De la materia matemáticas financieras vamos a ver los flujos financieros. Aquí en Excel vamos a explicar cómo se hace un flujo de caja. Para eso nos dan el siguiente problema. La empresa para la que usted trabaja está pensando en hacer una inversión en el montaje de una sucursal. De acuerdo con los datos que se proyectan basados en investigaciones de mercado y estadísticos históricos de la compañía, se tiene la siguiente información. Bueno, con la siguiente información vamos a empezar a elaborar el modelo de aplicación. Bueno, en el modelo de aplicación nos pide en el flujo de caja de inversión los activos fijos, el valor del salvamento, valor de depreciar, la depreciación y la depreciación acumulada. Vamos a ir tomando los datos del problema y los vamos a ir colocando en el Excel. Inversión inicial es de 120 millones. Lo colocamos en activos fijos, valor de adquisición. El valor del salvamento dice que el salvamento es de un 15%. Entonces lo sacamos multiplicando los 120 millones por el 15%. Eso nos da 18 millones. Para sacar el valor por depreciar, le restamos a los 120 millones los 18 millones. En el primer año, el valor por depreciar, tomamos los 120 millones y le restamos los 14 millones 571,429 que los sacamos tomando los 102 millones del valor por depreciar y dividiéndolo entre los 7 años que vamos a tener en cuenta. Empezamos con el año número 2. Aquí solo copiamos la fórmula para todos los años en la depreciación. En todos los años nos va a quedar 14 millones 571,429. En el valor por depreciar, bueno, ya que tomamos los 102 millones y le restamos los 14 millones de la depreciación, copiamos la fórmula para todos los años. En la depreciación acumulada, solo tomamos para el primer año el valor de la depreciación. En el segundo año, simplemente tomamos el valor de la depreciación y le sumamos el mismo valor del segundo año y copiamos la fórmula para los siguientes 7 años. Total inversión. Para el total de la inversión, sumamos los 120 millones más otros activos que en este caso son 0. Apalancamiento financiero. En los datos que nos da el problema, nos da, el salvamento ya lo dijimos, del 15% sobre la inversión. Esta inversión se apalancará en un 40%, con un crédito en una entidad que cobra una tasa del 12%. Bueno, aquí tenemos el 40% de apalancamiento, por lo tanto, tomamos los 120 millones de la inversión y los multiplicamos por el 40% del apalancamiento en pesos colombianos. El interés nominal anual lo tomamos del problema, que es el 12% nominal anual año vencido. La capitalización sería de un año. El interés de la tasa periódica sería del 12% año vencido. El plazo sería de 7 años y el número de periodos de 7 años. Tabla de amortización del crédito. En la tabla de amortización del crédito tomamos
los 48 millones del apalancamiento financiero y empezamos con el abono a intereses. Para el abono a intereses vamos a utilizar una fórmula que se llama pago intereses. Abrimos paréntesis y colocamos la tasa. La tasa vendría siendo el 12% anual vencido. Luego colocamos el periodo, que vendría siendo un periodo. Luego colocamos el número de periodos, que vendría siendo 7 años. Y luego colocamos el saldo insoluto, que vendría siendo 48 millones, menos 48 millones. Que nos daría un total de 5.760.000 y arrastraríamos la fórmula para los demás 6 años. En el abono a intereses utilizamos una fórmula que se llama pago PRIN y también tenemos que utilizar la tasa, que sería el 12%, el periodo, que sería 1, el número de periodos, que sería 7, este lo fijamos con F4, luego menos el saldo insoluto, que serían los 48 millones, que nos daría 4.757.651. También copiamos la misma fórmula para el resto de casillas. Luego la cuota. En la cuota solamente haríamos la suma de abono a intereses y abono a capital. Y copiaríamos la fórmula para los demás 6 años. Ingresos. Nos vamos a tomar los datos que nos dieron en el problema y vamos a sacar las cantidades. Se estima una venta de 500.000 unidades en el primer año. Ya se consideró la maduración. El incremento de unidades se estima constante en un 4%. Colocamos las unidades, que son 500.000. Y en el segundo año utilizamos una fórmula que se llama redondear y vamos a utilizar las cantidades por 1 más el 4% y nos da el resultado del segundo año. De ahí copiamos la fórmula para los siguientes 6 años. El precio. Vamos y tomamos el precio de los datos que nos da el problema. Para el primer año el precio por unidad es de 360 en pesos colombianos. Se estima un crecimiento de la inflación más un spread diferencial del 1.5 anual. Colocamos el precio de 360 y lo multiplicamos por 1 más la inflación, que es 3,5%, y lo multiplicamos otra vez por el 1 más 1.5% y lo fijamos con F4. Nos da 378 y también copiamos la misma fórmula para los siguientes años. En ventas proyectadas hacemos la multiplicación de las cantidades por el precio y colocamos la fórmula en las siguientes casillas. No sé por qué aparece este numeral aquí, pero la cantidad, si colocamos el cursor encima de la casilla, va a aparecer la cantidad 234.742.486, igual en los demás años. Ahora vamos a sacar los egresos. Vamos a sacar los costos de producción, de materia prima, de mano de obra y indirectos de fabricación del problema. Aquí nos dan, para el primer año los costos de materia prima directa por unidad son de 70 pesos colombianos y los de manos de obra son de 50 pesos colombianos.
Costos indirectos de fabricación de 30 pesos colombianos. Se estima un crecimiento de los costos de inflación del 1,3 costos fijos anuales de 16 millones y un crecimiento de acuerdo con la inflación. Tomamos los precios y para el segundo año tomamos el precio del primer año por 1 más la inflación por 1 más el costo, que es del 1,30%. Para cada uno hacemos lo mismo de mano de obra, de materia prima y de costos indirectos de fabricación. Y en el costo de producción unitario hacemos la sumatoria de estas 3 casillas. De igual manera, copiamos la fórmula para los siguientes años. Seguimos con los costos de producción total. Para los costos de producción total, multiplicamos el costo de la materia prima por el costo de las unidades, que son 500.000. Eso nos daría el resultado de 35 millones. Lo mismo con la mano de obra, lo multiplicamos el precio por las unidades y copiamos la fórmula para los siguientes años, que sería el precio de cada año por las unidades. Para el costo de producción total hacemos la sumatoria de las casillas donde se encuentran los costos de materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Los gastos operativos de administración, que son los costos fijos, nos los da los datos del problema. Aquí dice, costos fijos anuales de 16 millones. Entonces agregamos los 16 millones. Para sacar el del segundo año, tomamos los 16 millones por 1 más el 3,5 de inflación. Y esa misma fórmula la tomamos para los siguientes años. En los gastos operativos de ventas, tomamos los 180 millones de ventas proyectadas por el 1,50 de comisión por venta, por cada venta. Lo mismo para cada casilla para los siguientes años. Vamos por el total de egresos. Para el total de egresos se suma los 75 millones de costo de producción total, más los gastos operativos, o sea, los costos fijos, y los gastos operativos de ventas, que son la comisión. Hacemos la sumatoria, que esto nos da 93.700.000 en pesos colombianos, y copiamos la fórmula en las siguientes casillas. Aquí podemos ver que si ponemos el cursor encima nos da el precio de cada sumatoria para el total de egresos. Ahora vamos a ver el estado de resultados. En el estado de resultados tomamos las ventas proyectadas de la casilla G33, que nos vendrían dando acá las ventas proyectadas, y de igual manera copiamos la fórmula para las demás casillas hasta el año 7.
El costo de ventas también lo estamos tomando de aquí, que está el costo de producción total. Y de la misma manera copiamos la fórmula en todas las casillas. Para sacar la utilidad bruta, a las ventas proyectadas le restamos el costo de ventas. Y esto nos da el resultado de la utilidad bruta, y de igual manera copiamos la fórmula y si ponemos el cursor aquí, bueno, en el año 7 nos dio 206 millones, ponemos el cursor aquí, nos da 185 millones. Ahora los gastos operativos también los tomamos, los 16 millones que nos dieron en el problema, los tomamos y copiamos la fórmula directamente. Los gastos de ventas operativas también los copiamos de aquí. Los gastos de depreciación los tomamos de la primera parte que realizamos, que están acá, los 14.571.000. Ahora la utilidad operativa. La utilidad operativa la sacamos restándole la utilidad bruta, los gastos operativos, los costos fijos, los gastos operativos de ventas y los gastos de depreciación. Esto nos da el resultado de la utilidad operativa. Y lo mismo hacemos para las siguientes casillas. Copiamos la fórmula hasta el año 7. Los ingresos no operacionales, no tenemos ingresos no operacionales, entonces por lo tanto en todas las casillas sería un valor de 0 pesos. Los gastos financieros los tomamos del abono a intereses, serían los gastos financieros, 5.760.000. Lo mismo para las demás casillas, los tomamos de cada año, el abono a intereses. La utilidad antes de impuesto la obtenemos colocando la utilidad operativa, sumándole los ingresos no operacionales y restándole los gastos financieros. Esto nos da 65.968.571. Lo mismo hacemos para los siguientes años. Lo mismo hacemos con la misma fórmula para los siguientes años. La utilidad neta. La utilidad neta la obtenemos restándole a la utilidad antes de impuestos el impuesto del 35%. Aquí el impuesto del 35% lo obtuvimos utilizando esta fórmula. Si abrimos paréntesis, utilizamos la utilidad operativa mayor a 0, luego colocamos la utilidad antes de impuestos por el 35% de impuestos diferente de 0 y fijamos el impuesto del 35% con F4 para poder colocar la misma fórmula en las siguientes casillas hasta el año 7. Los impuestos en financiación. Los impuestos en financiación también utilizamos la fórmula de sí. Colocamos los 71 millones de la utilidad operativa mayor que 0, abrimos paréntesis.